Muy buenas, soy Enrique Alonso y en este vídeo te voy a enseñar a cómo resolver el problema 121 de LeetCode, Best Time to Buy and Sell Stock. En este ejercicio nos dan una lista de números donde el número en la posición iésima representa el valor de una acción de mercado en el día iésimo. Lo que queremos es maximizar las ganancias teniendo en cuenta que tenemos que escoger un solo día para comprar una acción de mercado y venderla en otro día distinto en el futuro. Lo que tendremos que devolver al final será el beneficio máximo que podríamos obtener y en caso de no poder obtener ningún beneficio, entonces devolveríamos 0, diciendo que no hemos comprado en ningún punto. Vale, pues teniendo el ejemplo 1, utilizando el ejemplo 1, lo acabo de poner aquí en una lista, solo que le he añadido también un valor 4 al inicio. Y si quisiésemos encontrar cuál sería la ganancia máxima, podríamos utilizar una fuerza bruta cogiendo cada valor, empezando por el 4, y mirando todos los posibles valores en el futuro, diciendo, si yo compro a valor 4 y vendo a 7, ¿cuánto me podría llevar? Y me llevaría 3. Y si vendo a 1, ¿cuánto haría? Menos 3. Como es menor, no lo cuento. En el 5 ganaría 1, pero como gano 3, y así podría ir recorriendo toda la lista con todas las combinaciones, por ejemplo, luego con el 7, luego con el 1, y esto nos llevaría al final a encontrar ese 5, solo que la complejidad de este algoritmo sería n al cuadrado, utilizando, bueno, sí que un espacio constante, pero la cosa es que sería n al cuadrado. Y hay una manera de hacerlo en tiempo, en una complejidad temporal de n, además de que también en una complejidad espacial constante. Para explicarlo voy a pasar estos números a una lista que tengo aquí preparada. En la gráfica podemos ver los valores de la lista de antes, que son los del ejemplo 1 con el 4 al inicio, donde en el eje X se representan los días y en el eje Y se representa el precio de esa acción en cada uno de los días. La idea se basa en dos cosas, que va a ser ir guardando cuál es el mínimo que hemos visto durante toda la historia, es decir, antes de empezar va a ser infinito porque no hemos visto ningún valor, así que lo vamos a poner en infinito el mínimo, y luego también vamos a guardar cuál es la ganancia máxima que hemos obtenido en toda la historia, así que, bueno, que hemos podido obtener, así que al inicio será 0. Y lo que vamos a hacer es ir recorriendo uno a uno la lista en sentido hacia la derecha. Empezamos con el valor 4 y lo primero que vamos a hacer es mirar si este valor es menor que el mínimo que hemos visto en todo el pasado. Entonces lo que vamos a hacer es, como en este caso sí lo es, vamos a reemplazarlo. Y no vamos a tocar la variable de la ganancia máxima. ¿Por qué? Porque me estoy diciendo que ahora mismo el valor que acabo de ver es el mínimo que yo he visto. Entonces no me interesa comprar en el pasado donde todos los valores eran superiores y vender ahora que estoy en el mínimo. Por eso pasamos al siguiente valor. En este caso, 7 es más grande que 4, así que yo no tengo que actualizar la variable del mínimo. Lo que sí voy a hacer es, voy a calcular la ganancia que podría obtener comprando en el mínimo del pasado y vendiendo en el valor actual, que es 7. En este caso obtendría una ganancia de 3 y vería si esa ganancia de 3 es la ganancia máxima que puedo llevar hasta ahora. En este caso sí, porque la ganancia actual era 0, entonces lo cambio por el 3 que acabamos de calcular. Y pasamos al siguiente valor. En este caso vamos al valor 1 y tenemos que mirar si es menor que el mínimo de todo el pasado. En este caso sí que lo es, así que tendríamos que cambiar el valor a 1 y no tendríamos que hacer nada más, ya que sabemos que todos los valores que hay en el pasado son mayores que él. Entonces no quiero comprar en el pasado para vender ahora en un punto más bajo. ¿Por qué? Porque perderíamos dinero y es mejor no hacer nada y devolver un 0. Por eso pasamos al siguiente valor y tenemos que mirar si es menor que el mínimo del pasado. No, en este caso es mayor, así que voy a calcular cuánto es la ganancia que podría llevar. 5 menos el mínimo, que es 1, tendríamos una ganancia de 4. Y vemos que esta ganancia de 4 es mayor que la ganancia que se ha podido hacer en el pasado, así que voy a cambiarla por la ganancia actual. Pasaríamos al 3 y miraríamos si el 1 es menor que este 3 y vemos que no, así que lo que tenemos que hacer es calcular la ganancia. Haríamos 3 menos 1 y tendríamos una ganancia de 2 en caso de comprar en el mínimo que está aquí, que es el 1, y vender en este punto que el valor es 3. Veríamos que la ganancia es 2 y como no es mayor que la ganancia máxima que podía obtener en el pasado, entonces no hago nada y paso al siguiente valor. Pasamos al valor 6 y lo primero que hacemos es mirar si es menor que el mínimo.
vemos que no es menor que el mínimo, entonces vamos a calcular la ganancia haciendo 6 menos el mínimo, que es 1, y tendríamos una ganancia de 5. Entonces, en este caso, miramos a ver si es mayor que la ganancia de todo el pasado, y sí, porque era 4. Por eso, cambiamos el valor por 5 y pasamos al siguiente valor. El último valor es 4 y tenemos que mirar si es menor que el mínimo del pasado. Vemos que es mayor, por eso vamos a calcular la ganancia que podríamos obtener y vemos que la ganancia es 3, pero como es menor, no lo vamos a reemplazar por el valor. Así que una vez ya hemos recorrido una sola vez toda la lista, hemos ido guardando los mínimos cada vez que aparecían y calculando la ganancia siempre que un valor era superior al mínimo que hemos encontrado en el pasado, obtendríamos nuestra ganancia máxima que se podría obtener, que sería 5, que es la respuesta del ejemplo. En este caso la complejidad ha sido solo n, ya que solo hemos recorrido la lista una sola vez, sin hacer ningún for anidado ni nada. Y la complejidad espacial sería también constante, ya que solo hemos utilizado dos variables para guardar dos enteros. Pasando al código, lo primero que tenemos que hacer es inicializar las dos variables auxiliares que vamos a utilizar. Primero, qual lowest, que va a ser el valor mínimo que hemos visto hasta el momento, que lo vamos a inicializar con el valor infinito, y luego la máxima ganancia hasta ahora, que ha sido 0, ya que no hemos podido hacer ninguna operación. Lo siguiente va a ser recorrer los precios. Y para cada precio vamos a hacer dos comparaciones que son las que os he explicado antes. La primera de todas es decir, vale, el precio actual es menor que el precio mínimo que he visto hasta ahora. En caso de que esto sea cierto, lo que vamos a hacer va a ser cambiar el valor más bajo que hemos visto por el precio actual. Y en caso de que no se cumpla esta condición, vamos a buscar otra condición, que es la máxima ganancia que he podido tener hasta ahora es menor que la ganancia actual, es decir, que el precio actual menos el valor mínimo que he visto. Entonces, con esta operación calculamos la ganancia que tendríamos si vendemos en este precio actual, habiendo comprado a este precio, al mínimo que hemos visto en el pasado. Y en caso de que esto sea cierto, lo que tendríamos que hacer sería a la máxima ganancia ponerle la ganancia máxima que acabamos de calcular. Luego, por último, ya después de recorrer todo el array, lo que tendríamos sería en max gain la ganancia máxima que podríamos haber obtenido. Ejecutaríamos y veríamos cómo el código es correcto y eficiente. Espero que te haya servido y suscríbete para seguir aprendiendo conmigo. Nos vemos.